Sean bienvenidos a esta video tutoría número 4, donde vamos a seguir trabajando en el capítulo 3 de cuadriláteros. Ya el martes habían trabajado con la compañera la parte de cuadriláteros paralelogramos. Hoy vamos a igual seguir trabajando en la clasificación de cuadriláteros, pero específicamente en los no paralelogramos. Y tendremos pues problemas y ejercicios de aplicación. Recordemos que en la definición de cuadriláteros, este es un polígono de 4 lados y para denotarlo se utiliza pues ese símbolo que es como un cuadrado seguido de los 4 vértices del polígono nombrados de manera consecutiva. Por ejemplo, vamos a utilizar este primer polígono que tiene esta chiquita que es como un rombo. Si este rombo tuviera puntos o vértices A, B, C y D, yo puedo nombrar a ese cuadrilátero, colocamos el símbolo, sería el cuadrilátero, y vamos mencionando de manera consecutiva a los 4 vértices que forman a ese cuadrilátero. Por ejemplo, A, si quiero empezar en el vértice A, B, C y D. ¿Qué sería algo erróneo? Bueno, que yo diga que ese cuadrilátero se llama A, C, B, D. Eso sería erróneo. Tengo que mencionarlos de manera consecutiva. También puedo decir que se llama el cuadrilátero A, D, C y B. Puedo empezar en cualquiera de los 4 vértices, pero ir mencionando los otros vértices de manera consecutiva. Repasando un poquito, recordemos que la clasificación de los cuadriláteros era en 2, los paralelogramos y los no paralelogramos. Dentro de los paralelogramos que tienen 2 pares de lados paralelos congruentes, se encuentra el romboide. Vean que este lado es paralelo con este del frente y son congruentes, es decir, su medida es igual. Y lo mismo, pues, este otro lado junto con el lado de abajo. Eso es lo que la definición nos indica, que tienen 2 pares de lados paralelos congruentes. ¿Quién más cumple eso? Bueno, el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Por otro lado, tenemos a los cuadriláteros no paralelogramos. ¿Cuáles son los no paralelogramos? Bueno, aquellos que no tienen 2 pares de lados paralelos congruentes. ¿Como cuál? Como los trapecios y los trapezoides. Recordando a los cuadriláteros paralelogramos, acá en este cuadrito que les hice, tenemos resumidas algunas características importantes que nos pueden servir en el momento del cuestionario. Entonces, aquí en esta tablita podemos observar la figura. ¿Cómo se llama la figura? Podemos observar cuántos lados tiene esa figura, cómo son sus ángulos, cómo son sus diagonales, cuál es la fórmula para calcular el área y cuál es la fórmula para calcular el perímetro. El cuadrado, bueno, sabemos que sus 4 lados miden igual y sus 4 ángulos son rectos, es decir, medían 90 grados. Con respecto a las diagonales, estas bisecan a los ángulos y entre ellas se bisecan perpendicularmente. Además, estas diagonales son congruentes, es decir, tienen la misma medida. El área de un cuadrado, para recordar, era lado por lado o es lo mismo que decir lado elevado a la 2. Mientras que el perímetro es la suma de sus lados. O sea, el perímetro lo podemos calcular sumando
A más A más A más A o multiplicando de manera más rápida 4 por A. Otro cuadrilátero paralelogramo que ya conocemos es el rectángulo, que dice que sus lados opuestos, o sea, los que están son paralelos, es decir, llevan la misma dirección y además son congruentes. Sus medidas son iguales. Con respecto a sus ángulos, sus 4 ángulos también, igual que el cuadrado, son ángulos rectos, es decir, miden 90 grados. Sus diagonales se bisecan y son congruentes. El área se calcula largo por ancho o base por altura, cualquiera de las dos. Y el perímetro es la suma de sus lados, es decir, el perímetro sería sumar un largo más un ancho más un largo más un ancho. O simplificado 2 por largo más 2 por ancho. El tercer cuadrilátero paralelogramo que vamos a recordar es el rombo, que está compuesto por dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Sus lados, sus 4 lados, tienen la misma medida. Sus ángulos opuestos, opuestos quiere decir, por ejemplo, este ángulo que está frente a este otro, esos son dos ángulos opuestos que son congruentes. Con respecto a sus diagonales, estas bisecan a los ángulos y entre ellas se bisecan perpendicularmente. Lo que pasa es que las diagonales en este caso son de diferente medida, no son congruentes. El área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Y el perímetro pues es la suma de sus lados. De la misma forma en que lo hacemos en el cuadrado, como sus lados miden igual, pues yo puedo calcular el perímetro sumando lado más lado más lado más lado o 4 por lado. Cualquiera de las dos formas lo estaríamos resolviendo algebraicamente bien. Y el cuarto paralelogramo es el romboide. Este tiene lados opuestos que son paralelos, por ejemplo, este lado y este otro, ¿verdad? Que son opuestos, pero son paralelos y estos son congruentes, es decir, miden iguales. Sus ángulos opuestos, bueno, ¿cuáles son sus ángulos opuestos? Igual, por ejemplo, este ángulo de abajo junto con este ángulo del frente son ángulos opuestos que son congruentes, es decir, miden iguales. Con respecto a sus diagonales, estas se bisecan. El área se calcula base por altura. Aquí vamos a recordar en la altura corresponde a esta medida, ¿verdad? Entonces sería la medida de la base por esa altura. Y el perímetro pues es la suma de sus lados. Y el perímetro se puede calcular, en este caso, el primer lado que es A más B más A más B. Vean que A y B son estas medidas de los lados. O de manera similar, 2 por A más 2 por B. Así entonces recordamos un poquito los cuadriláteros paralelogramos. Los siguientes cuadriláteros son los cuadriláteros no paralelogramos. Recuerden que tienen solo un par de lados paralelos o carecen de esos lados paralelos. Nos vamos a concentrar en el trapecio y en el trapezoide. Acá tenemos, igual en este cuadrito resumen, al trapecio isósceles. Con respecto a sus lados, dos de sus lados, que en este caso llamaremos las bases, son paralelas. En este caso, esta base de abajo se llamaría la base mayor y esta base que está arriba, pues la base menor. Los lados no paralelos, es decir, tanto este lado como este otro, son congruentes. Con respecto a sus ángulos conjugados son
suplementarios. Recordemos que es suplementario. Suplementario quiere decir que esos ángulos conjugados tienen que sumar 180 grados. Las diagonales bisecan a los ángulos y estas son congruentes. Con respecto al área de un trapecio, pues recordemos que es base mayor más base menor. Luego de que realizo la suma, multiplicamos eso por la altura. Igual, la altura de un trapecio corresponde a esta medida entre 2. Y el perímetro, igual que en todas las figuras, pues es la suma de todos los lados. El siguiente trapecio se llama el trapecio rectángulo, donde dos de sus lados, o sea, las bases, de igual forma a la anterior, pues son paralelas. Pero, y lo mismo de los ángulos conjugados son suplementarios. Pero acá se llama trapecio rectángulo porque vamos a tener un ángulo recto. Con respecto a las diagonales, estas no tienen ninguna característica particular, entonces no hay una relación entre las diagonales de un trapecio rectángulo. El área, igual que en todos los trapecios, pues es igual base mayor más base menor, esa suma multiplicada por la altura entre 2. Y el perímetro es la suma de sus lados. Y el otro, la otra figura no paralelogramo, pues es el trapezoide. Sus lados no son paralelos, como esta imagen que tenemos acá en el cuadro. Con respecto a sus ángulos, no hay ninguna característica, ni ninguna relación, y lo mismo para las diagonales. Y dice que para calcular el área se debe dividir el trapezoide en triángulos. Y bueno, pues calculamos cada uno de esos triángulos y luego sumamos. Por ejemplo, este que tenemos por acá, pues lo podemos dividir más o menos. A ver. Me queda un poquito torcida, pero lo podemos dividir como por acá, ¿verdad? Y nos quedarían dos triángulos. El triángulo número 1 que está aquí arriba y el triángulo número 2 aquí abajo. Calculamos cada uno de esos triángulos, que nada raro que tengamos que calcularlos por la fórmula de Herón y al final calculo cada área y sumo para calcular el área total. Y el perímetro de la misma forma es la suma de todos los lados. Acá tenemos entonces en este cuadro, muy resumido, los cuadriláteros no paralelogramos y sus características. Con respecto al trapecio, el trapecio es un cuadrilátero ya, digamos, especificando el trapecio y el trapezoide. El trapecio es un cuadrilátero que posee únicamente dos lados paralelos y se clasifican en trapecio rectángulo cuando dos de sus ángulos internos son rectos, o sea, miden 90 grados, como en este caso. El trapecio isósceles, que sus lados no paralelos son congruentes, es decir, estos dos ladillos. Y el trapecio escaleno, que todos sus lados pues son de diferente medida. Acá tenemos pues cada una de las figuras que representa a esos trapecios. Con respecto al trapezoide, un trapezoide es un cuadrilátero, igual, ¿verdad? De 4 lados, que no posee lados paralelos. Y acá podemos observar, pues, algunos tipos de trapezoides. Recuerden que si yo los divido, estos están formados por triángulos. Veamos algunos ejemplos de trapecios y trapezoides, situaciones o problemas de la vida real que podemos resolver con este tipo de cuadriláteros no paralelogramos. Por ejemplo, dice, la figura dada representa la parte superior de uno de los pupitres de un aula de cierto centro educativo. Marta desea forrar con plástico solo la parte superior, o sea, solamente va a forrar con plástico esta parte del pupitre,
y lo hará con 28 pupitres. Se sabe que las dimensiones de cada uno de ellos son 60 centímetros mide la base menor, que sería esta, y luego 80 centímetros para la base de mayor longitud, o sea, aquella de atrás. 40 centímetros para la altura, o sea, más o menos por acá, para la altura de ese pupitre. Dice, determine la menor cantidad de plástico que debe comprarse. Según esta información que nos dieron y estas medidas, tenemos que calcular el área de la región que estará formada por ese trapecio que está en el sobre o en la parte superior del pupitre. Para esto, debemos recordar que el área del trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2. Entonces, nos quedaría de esta manera. La base mayor es 80 más la base menor que es 60, esto suma 140. 140 entre 2 por 40 y eso nos da 2.800 centímetros cuadrados para uno de los pupitres. Pero ahí calculamos solamente uno. Me están pidiendo para forrar, Marta quiere forrar 28 pupitres. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, vamos a multiplicar esos 2.800 por 28 pupitres. Y ahí encontraríamos la menor cantidad de plástico que debe utilizar Marta. Sería 78.400 centímetros cuadrados de plástico. Esta es una forma entonces de aplicar el trapecio a un problema de la vida real. Ahora vamos a observar un problema de trapezoide. Dice, una asociación de vecinos desea sembrar zacate en el área de juegos de la comunidad. Digamos que esta figura pues representa esa área de juegos. Las dimensiones de la zona se muestran en la figura. El precio del metro cuadrado de pasto instalado es de 2.700 colones. ¿Cuánto costaría sembrar ese zacate? Entonces, el terreno, como podemos ver acá, corresponde a un trapecio. Y siempre que nos den el precio del metro cuadrado, pues podemos calcular el área y cuando ya tengamos esa área la podemos multiplicar por el valor en colones del metro cuadrado. Entonces dice, dado que la forma del terreno es trapezoidal, el valor del área se puede obtener aplicando la fórmula de Herón para los dos triángulos que lo forman. Vean que acá el terreno está dividido en dos triángulos. Aquí arriba tenemos un triángulo número 1 y abajo un triángulo número 2. Entonces, vamos a empezar calculando el área de la región triangular A, B y D. Si recordamos cuál es la fórmula de Herón, Herón primero debe calcularse para Herón el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, es decir, voy a sumar 28,5 de este lado más 31,8 del siguiente lado más 40 del tercer lado. Eso nos da un perímetro total de 100,3. Ya con el perímetro podemos calcular la mitad, o sea, lo que conocemos como el semiperímetro. La mitad de 100,3 es 50,15. Y entonces recordemos que, voy a ponerla por acá, la fórmula de Herón para el área es raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Entonces quedaría de esta forma. Semiperímetro es 60,15 por 50,15 por 50,15 menos A por 50,15 menos B
por 50,15 menos 6. Eso nos da un área del primer triángulo de 449,69. El área de la segunda región triangular, pues se calcula de la misma forma, aplicando la fórmula de Herón, sumando, bueno, 40 que mide el primero de los lados, más 27,3 que mide el segundo lado, más 17,7 que mide el tercer lado. Eso nos da un perímetro de 85. Si calculamos la mitad, o sea, el semiperímetro, tendremos un semiperímetro de 42,5, que es lo que tenemos acá. Y entonces, con la fórmula de Herón, esto se calcula semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Y nos da un área, un segundo triángulo de 200,12 metros cuadrados. Ya calculando entonces cada una de las áreas, procedemos a sumar estos valores y nos da una gran área total de 649,81 metros cuadrados. Para determinar el costo del trabajo, entonces vamos a multiplicar esa área que encontramos por los 2.700 colones que vale el metro cuadrado. Y eso nos da un total de 1.754.487, lo que nos va a costar sembrar el zacate en esa área de juegos. Ya entendiendo entonces la idea de los trapecios y el trapezoide, vamos a proceder a resolver problemas y ejercicios de aplicación. Acá tenemos figuras compuestas y dice que en cada caso calcule el área y el perímetro. Hay varias formas de hacerlo. Podemos calcularlo como si fuera un solo trapecio. Podemos calcularlo también por áreas separadas, no hay ningún problema. Cualquiera de todas las formas vamos a llegar a la misma solución. A ver, entonces procedemos a resolver. Este es un trapecio. Si nos devolvemos un poquito a los tipos de trapecio, recordemos que hay un trapecio llamado trapecio rectángulo. Véanlo por acá, ¿verdad? Ese que entonces tenemos en el ejercicio, pues corresponde a un trapecio rectángulo. Por lo tanto, bueno, puedo hacer la fórmula del área del trapecio, que quedaría que el área es igual a base mayor más base menor por la altura entre 2. ¿Cuál sería aquí la base mayor? Bueno, la base mayor sería toda esta, que si observamos, desde el punto C hasta el punto B mide 6 y del punto B hasta el punto A mide 4. Entonces, si yo sumo toda esa base mayor, pues toda esa base mayor nos da 12. Luego, la base menor es la suma de 6 más 4. 6 más 4 sería 10. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula sería base mayor 12 más base menor 10 por la altura, que en este caso la altura es 5, entre 2. Por lo tanto, esto sería 12 más 10 nos da 22. Por 5, eso nos da 110. Entre 2.
Y el área nos daría 55. Perdón. Con el lápiz lo toqué y me salió. El perímetro es la suma de todos los lados. Para sumar todos los lados, necesitamos el valor de este lado. Vamos a poner aquí una X, porque no sabemos cuál es el valor de ese lado. Ya sabemos cuánto mide este lado. Este lado mide 5. Y me falta encontrar entonces esto que llamamos la hipotenusa. Vean que aquí vamos a recordar un poquito el teorema de Pitágoras. Para encontrar la hipotenusa, eso sería la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa aquí sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí tenemos una hipotenusa que vale raíz de 29. Entonces, el perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, habría que sumar el primer lado, que es raíz de 29 más 10, más el siguiente lado, que es 5, más el último lado, que es 12. Eso nos daría raíz de 29 más 27. Eso nos da un perímetro de 32,38. Y ahí calculamos el área y el perímetro, pues, de esta figura, de este trapecio. Vean que entonces en un ejercicio me pueden pedir área, perímetro, pero esto también puede incluir que yo tenga que utilizar información, fórmulas que ya conozco, como en este caso, ¿verdad? Que utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar a la hipotenusa. Y además, también en este tipo de ejercicios, pues hay que observar o ver muy bien que si esto es como un rectángulo, ¿verdad? Y este lado de arriba es paralelo con este lado de abajo, entonces las medidas tienen que ser las mismas, ¿verdad? Si la parte de arriba mide 10, pues la parte de abajo también mide 10. Y luego, pues, calcular todo el borde, para calcular el perímetro. Recuerden una cosa muy importante, el perímetro es la suma de los lados, o sea, el borde, y el 5 que está aquí adentro, este 5, no se contaría, ¿verdad? Solo contamos el borde, los que están afuera. Entonces sería 12 más 5 más 10 más raíz de 29. Acá tenemos una segunda figura. Es algo similar. La idea es más o menos la misma. Y vamos a calcular el área de este trapecio. La idea, de aquí lo voy viendo. La idea es calcular el trapecio con la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué sería? Ay, perdón. ¿Qué sería? Base mayor más base menor por la altura sobre 2. En ese caso particular, la base mayor sería 5.5 más la base menor sería 2 por la altura, que la altura sería 2 también,
¿Cuál sería la altura? Entre 2. Hacemos la suma. 5.5 más 2 nos da 7.5. Multiplicado por 2 y entre 2, eso nos va a dar una área de 7.5. Y ahí tenemos, bueno, si esta área fuera en centímetros, por ejemplo, pues eso sería centímetros cuadrados. Luego, lo otro que hay que calcular es el perímetro de la figura. Tal como lo hicimos en la figura anterior, vean que acá esta medida desde el punto D hasta el punto C no la tenemos. Entonces, primero vamos a calcular esa medida, ¿cómo? Bueno, por el teorema de Pitágoras, igual como lo hicimos en la anterior. Por lo tanto, este cateto, vamos a ver si lo puedo rayar, este cateto tiene medida 2 porque es un cuadrado, ¿verdad? Si ya sabemos que dos lados miden 2, de fijo el tercer lado mide 2 y el cuarto lado pues también va a tener medida 2. Entonces ya tenemos pues ese cateto. ¿Cuánto mide el cateto de abajo? El cateto de abajo sería, bueno, si toda esta medida es 5.5 y ya sabemos que un pedacito de ella es 2, nada más pues nos faltaría 3.5. Por lo tanto, si ya tenemos estos dos catetos, entonces podemos calcular la hipotenusa. Recordemos de nuevo, la hipotenusa es cateto a la 2 más cateto a la 2. Es decir, el primer cateto es 2 y el otro cateto es 3.5 al cuadrado. Y eso nos daría un resultado de 4.03. Esa sería la medida de desde el D hasta el C. 4.03. Ya conociendo todas las medidas de la figura, ya podemos calcular el perímetro, que es la suma de todos los lados. Recuerden, para el perímetro solo podemos sumar los lados, el borde, ¿verdad? Los lados afuera. Entonces aquí el perímetro nos quedaría 2 más 2 más 5.5 más 4.03. Y eso nos daría un total de 2 más 2 más 5.5 más 4, 13,53 de perímetro para esa figura en particular. Veamos esta siguiente figura. Acá tenemos de la misma forma otro trapecio. Donde igual podemos calcular el área como base, buscar otro color, base mayor más base menor por la altura entre 2. En ese trapecio, la base mayor mide 16. Y la base menor sería la que habría que calcular. Bueno, acá
En esta figura no especifiqué, pero siempre se especifica muy bien eso. Si digamos, vamos a ver, si ya conocemos este cateto que es 4 y ya conocemos a la hipotenusa, podemos encontrar el tercer cateto igual por Pitágoras. Recuerden que la fórmula para encontrar un cateto es raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. En este caso nos quedaría 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y ese resultado nos daría 3. Vean que hay como dos rayitas. Eso quiere decir que si un lado mide 3, el otro lado pues también tiene medida 3, ¿verdad? Si ya conocemos que de acá a acá mide 3 y de acá a acá mide 3, pues 3 más 3 ya llevaríamos 6. Si todo es 16 y si todo es 16 y ya tenemos 6, entonces, ¿cuánto nos haría falta? Bueno, nos harían falta 10. Entonces, ese pedacito, pues, tendría medida 10. Ya podemos calcular entonces la fórmula. La base mayor sería entonces en este caso 16 más la base menor, que sería, si de aquí a aquí mide 10, entonces aquí arriba es 10, por la altura, que en este caso es 4, entre 2. 16 más 10 son 26. 26 por 4 son 104. Y 104 entre 2 nos da 52 centímetros cuadrados. ¿Ok? Pero vean que en este ejercicio, igual que en los demás, tuvimos que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar uno de los catetos. Entonces hay que tener cuidado porque aquí se utiliza un montón, tanto para el cateto como para la hipotenusa. El perímetro es la suma de todos los lados. Recuerden que si este lado mide 5, este otro lado pues también tiene medida 5 porque era una de las particularidades del trapecio. Por lo tanto, el perímetro quedaría 16 de la base mayor más 5 de este lado más 10 de la base menor más 5 del otro lado. Sumamos solamente lo del borde como les he insistido y eso nos daría un perímetro de 36. ¿Ok? Y ahí tenemos pues 3 figuras en donde repasamos bastante los trapecios y repasamos también la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos con un siguiente ejercicio. Dice, si 3 de los ángulos internos de un trapezoide miden 70, 92 grados y 102 grados respectivamente, calcule la medida del cuarto ángulo interno y clasifique dicho trapezoide de acuerdo con las medidas de sus ángulos internos. Bueno, primero recordemos que un cuadrilátero, un trapezoide es un cuadrilátero que tiene 4 lados. Y la suma
de los ángulos internos es 360. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el cuarto ángulo que hace falta? Bueno, primero vamos a sumar el 70, el 92 y el 102. Eso nos da 264. Y en consecuencia, el cuarto ángulo lo podríamos calcular a 360 restándole 264. Y eso nos daría 96 grados. Si pueden observar, todos los ángulos internos miden menos de 180. Entonces, este se clasifica en un trapezoide convexo. Es una de las características para poder clasificar a ese cuadrilátero. Veamos una siguiente situación. Dice, Carla decide cubrir con cerámica el piso de su cuarto, el cual tiene forma rectangular con dimensiones 2.4 metros por 2.7 metros. Si le venden piezas de cerámica de forma cuadrada, las piezas de cerámica miden 30 centímetros de lado. Determine la menor cantidad de piezas que debe comprar Carla para cubrir el piso de su cuarto. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, como pueden ver, el piso, las dimensiones del piso están dadas en metros, mientras que la cerámica está dada en centímetros. Entonces, lo primero que podemos hacer es tratar de convertir cada pieza de cerámica que está en centímetros, convertirla a metros. Por lo tanto, si cada pieza de cerámica mide 30 centímetros, equivalente a metros, sería 0.3 metros. Y el área de cada pieza, recuerden que el área de un cuadrado lado por lado, sería multiplicar 0,3 por 0,3. Y eso nos da 0,09 metros cuadrados el área de cada pieza. Luego podemos calcular la medida de todas las dimensiones del cuarto de Carla. La medida del área sería largo por ancho porque es un rectángulo. Entonces esto sería multiplicar 2.4 por 2.7, que nos da 6,48 metros cuadrados. Y para saber cuánta cerámica debe comprar, nada más hacemos la respectiva división. Entonces, dividiríamos 6,48, que es lo que mide el cuarto, entre 0,09 metros cuadrados, que es lo que mide cada una de las piezas de cerámica. Y en total, Carla debería comprar 72 piezas de cerámica para poder cubrir el piso de su cuarto. Veamos un siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántos metros de alambre se necesitan para hacer una cerca de 2 hileras alrededor de una finca cuadrada? Si se sabe que su área mide 900 metros cuadrados. Lo primero que debemos hacer, bueno, primero que nada debemos analizar que el metro de alambre para cercar un terreno se pone alrededor del terreno, como aquí la imagen nos ilustra, y en realidad lo que andaríamos viendo pues es cuánto mide cada lado de ese terreno, algo así como el perímetro. Recordemos que como es cuadrada la finca, el área de un cuadrado es lado por lado.
Si usted sabe que el área ya da 900, pues tenemos que encontrar aquella medida que multiplicada 2 veces, pues me da 900. ¿Cuál sería el número que multiplicado 2 veces nos da 900? Bueno, pues sería 30. Entonces, cada lado de esa finca mediría 30 metros. Digamos que aquí está 30, 30, 30, 30. Si me piden los metros de alambre que necesito para poner una cerca de 2 hilos, tendríamos que calcular el perímetro de ese terreno, que el perímetro sería 30 por 4. Y eso nos daría 120 metros, ¿verdad? Pero como vamos a colocar 2 hileras, entonces necesitamos ese 120 multiplicado por 2. Y eso nos daría 240 metros de alambre que necesita para cercar ese terreno. Puede ser que, así como nos dijeron que lo íbamos a cercar con 2 hileras, pues también lo haga con 3, con 4, con 5. Y simplemente lo que va cambiando es que voy a ir multiplicando por 2, por 3, por 4 o por el número de hileras que necesitemos poner en nuestra finca. Ahí tenemos entonces otro problema de aplicación donde utilizamos un cuadrilátero. Veamos el siguiente problema de aplicación. Dice, se ha fabricado una cometa con forma de rombo, así como esta que está en la ilustración, cuyas diagonales miden 315 centímetros y 202 centímetros. Para ello se utilizó una pieza de cartón rectangular, cuyas dimensiones son iguales a las medidas de las diagonales. Obtenga el valor del área de la cometa y de la lámina de cartón. El área del cometa, como es un rombo, recordemos que el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ya nos mencionan acá cuáles son las medidas de las diagonales. Entonces, nuestra diagonal mayor sería 315 y nuestra diagonal menor, pues, sería 202. Entonces, el área se calcularía 315 por 202 entre 2. Y eso nos da un área de 31.815 centímetros cuadrados. Pero vean que también nos pide calcular el área de la lámina de cartón. Para poder formar el cometa, utilizamos una pieza de cartón con dimensiones iguales a las diagonales. Eso quiere decir que las dimensiones de ese cartón fue 315 de largo por 202 de ancho. Entonces, el área de la pieza de cartón sería largo por ancho, es decir, 315 por 202, y nos dio un área de 63.630 para las dimensiones de la pieza, para el área de la pieza de cartón. Y así, pues aplicamos varios tipos de cuadriláteros y resolución de problemas, así como lo fue el rombo, los trapecios, el cuadrado. Hicimos una combinación también de figuras. Vimos aplicaciones del trapecio, del trapezoide, las características de sus lados, sus ángulos, sus diagonales, la fórmula del área y el perímetro, tanto de los cuadriláteros paralelogramos como de los cuadriláteros no paralelogramos. Yo les recomiendo pues darse una repasadita, a devolverme, a estos cuadritos resumen que les facilité para el día del cuestionario, ¿verdad? Porque esto nos ayude a recordar y utilizar las fórmulas de manera correcta.
Bueno, estos eran los ejercicios que yo les traía para la tutoría de hoy. Cualquier cosita, recuerden, nosotros, tanto mi compañera como yo, estamos siempre al pendiente de sus consultas, tanto en el foro de consultas propiamente, la plataforma interna, el correo electrónico personal de ambas, para que ustedes nos escriban sus dudas es, y, y nosotros podamos ayudarles. Una cosa que quiero mencionar es tener mucho cuidadito en las respuestas de desarrollo de la prueba. En este cuestionario que pasó, en el número 1, yo revisé varias de desarrollo donde no colocan ni el nombre, ni la firma, ni la cédula. Y ahí en la nota del ejercicio, pues dice, ¿verdad? Que es obligatorio que el ejercicio, bueno, primero que nada se haga a mano, no se puede digital, y que lleve su nombre, su firma o su cédula. Si no lleva ninguno de estos, pues la calificación no se hará. Y entonces usted pierde los puntos de todo el ejercicio. Tener cuidado con eso con respecto a los cuestionarios. Recordarles también que si usted tiene alguna situación particular de trabajo para ese día, puede presentarme por medio del correo interno o del correo personal una carta que venga desde su jefatura inmediata o la empresa para la que labora, donde mencione los días y las horas en que usted trabaja. Obviamente en la carta se debe evidenciar que ese domingo usted a la hora que empieza o termina el cuestionario pues tiene algún problema. Y yo con mucho gusto pues le ajusto la aplicación de ese cuestionario. La carta debería entregarse ojalá antes del cuestionario, pero si no, de inmediato, los días siguientes, de inmediato, ya sean el lunes, martes o miércoles, entregarla para hacerle la reposición. Recuerden que eso lo hacemos este, por empatía, ¿verdad? Por ponernos en los zapatos de ustedes, en que a veces hay situaciones y que en los trabajos, pues algunos jefes no dan permiso, pero si nos apegamos al reglamento, recuerden que solamente podemos reprogramar una evaluación, llámese cuestionario, llámese proyecto, videoconferencia, nada más según lo que estipula el artículo 4, ¿verdad? Que es por la muerte de algún familiar de primera consanguinidad o porque usted está incapacitado. Y para todo esto, pues usted tiene que presentar los documentos que demuestran que es veraz lo que nos está diciendo. Sin embargo, pues en asuntos de trabajo somos un poco flexibles, pero si no cuenta con el documento extendido por su jefatura inmediata, no lo puedo ayudar. Porque nosotras debemos tener un respaldo ante nuestro jefe superior o ante la universidad por alguna situación. Recuerden también que si van a presentar una apelación, la apelación se presenta después de que el profesor ya le ha dado la calificación y que usted no está de acuerdo con esa calificación, ya sea la calificación final o de algún ejercicio en específico. Y entonces usted propone la apelación explicando por qué cree que se le deben los puntos. Pueden escribirme por el correo interno explicando la situación y si es algo que yo puedo de inmediato mejorar, que tal vez pues es un error o una forma diferente algebraica, pero que la respuesta es la misma, entonces yo de inmediato pues valoro y le puedo ayudar. Si ya ninguno de los dos pues nos ponemos de acuerdo y a usted no le parecen mis respuestas, entonces sí formamos proponemos una apelación formal y la mandamos ante la universidad y lo hacemos de manera pues un poquito más distinta. Pero si yo puedo ayudarlo y es algo que, profe, me debe 2 puntillos porque no me contó tal parte del ejercicio, yo voy y reviso y que si de verdad le debo los puntos, de inmediato se los pongo. Recuerden que nosotros estamos de este lado de la pantalla siempre pendientes de sus comentarios, sus dudas, de acompañarlos y no olviden pues escribirnos y hacernos saber que están ahí. Les agradezco mucho que se hayan unido este ratito a esta videotutoría y que en el siguiente cuestionario pues les vaya muy bien. Muchísimas gracias.